Cuerpo Médico tiene un programa dedicado al vitiligo, como lo habíamos anunciado. Este problema de despigmentación de la piel, que aparentemente es multifactorial, pero se atribuye más a un problema autoinmune, genera sentimientos de baja autoestima, de aflicción en la persona que lo padece, yo creo que hasta de cierta vergüenza. Y eso en realidad tiene que ser superado porque hoy no solamente un correcto diagnóstico y oportuno, pues puede brindarle satisfacción en resolver en gran parte este tipo de despigmentaciones que aparece en cualquier parte del cuerpo, ¿no? En la cara, en los brazos, en las manos, ¿no? Y como lo mencionaba hace un momento, yo inclusive lo veo hasta en los genitales dentro de mi especialidad. Se comenta muy poco de esa ubicación porque no se nota mucho, pero los que más visibles son los de la cara, por ejemplo. Pero también hay interesantes soluciones para resolverlo y no hay que desalentarse, ¿no? Por supuesto, el pronóstico y todo eso vamos a conversarlo ahora en el programa. Para ello tenemos hoy una ilustre visita a la doctora Lucía Bobbio. Ella es jefa del Departamento de Dermatología del Hospital 2 de Mayo, a quien le agradecemos por la gentileza de su presencia aquí en Cuerpo Médico para departir con todos nuestros televidentes a nivel de todo el país sus experiencias y sus consejos para hablar de este tema. Doctora. Muy buenos días, doctora. Buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Doctora Lucía, es un placer tenerla aquí con nosotros para aprender y sobre todo romper mitos en esta sociedad que a veces las personas o años atrás decían, de repente si yo toco a esta persona que tiene vitiligo me puede contagiar. Creo que ahora ya estamos más informados, ¿no? Y ese es también el objetivo de este programa, de concientizar a todos los televidentes para aprender un poquito más. Y voy a dejar los números de teléfono, que las líneas ya están aperturadas, para que puedan hacer sus llamadas, y es el 619-0770, el 619-0776, el 619-0774 y el 619-0777. Y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter de Cuerpo Médico para realizar todas sus consultas. Doctora Bobbio, vamos a un poco describir qué cosa significa este vitiligo. Hace un momento la doctora Rosana Cáceres hizo alusión a una cosa que me parece muy importante. Primero que todo, no hay que estigmatizar, y menos este problema contagia, ¿no? O sea, eso de que puede ser contagioso para mí es el primer estigma que tiene que desaparecer. Pero en concreto, ¿qué cosa es en realidad el vitiligo? El vitiligo es un trastorno de la pigmentación muy frecuente, ¿no? Adquirido, crónico, con un componente muy importante genético y un componente también, como lo mencionó el doctor, autoinmune, ¿no? Es una enfermedad que con mucha frecuencia la vemos en la consulta dermatológica, ¿no? La prevalencia va pues de acuerdo a los países, 0.3, 1.5% de prevalencia. En nuestro país se considera más o menos 1% la prevalencia, y es un motivo frecuente de la consulta que impacta mucho al paciente en su calidad de vida. El paciente se siente muy incómodo muchas veces, ¿no?, con este problema, y nosotros pues los dermatólogos estamos para ayudar en estos casos, ¿no? Doctora, ¿este vitiligo puede aparecer a cualquier edad? ¿Se ve en niños también? ¿A qué edad es más frecuente? Sí, puede aparecer a cualquier edad. Lo común es que aparezca el 50% de los casos antes de los 20 años. Y ya después de los 50 años puede aparecer, pero va disminuyendo la frecuencia de aparición. Sí. ¿La edad tiene que ver un poco con el pronóstico también de la solución del problema? Sí, la edad tiene que ver con el pronóstico, pero sobre todo el tiempo de enfermedad, ¿no? Cuanto antes, más temprano, más precoz, se inicie el tratamiento, va a ser mucho mejor. Entonces es mejor, apenas vemos una manchita, ir y no esperar a que esta mancha sea un poco mayor. Y ahí viene un concepto complementario a esta pregunta. ¿Esto es curable? Esto es controlable, ¿no? Se controla porque el curso del vitiligo es impredecible, ¿no? Hay pacientes que tendrán una sola mancha y esa sola mancha puede desaparecer o puede persistir toda la vida, y hay un pequeño grupo de pacientes también que la enfermedad va a seguir siendo progresiva, ¿no? Lo importante que destacar es que siempre va a haber un factor gatillante, un factor de estrés muy importante que impacta psicológicamente al paciente y que va a ser el desencadenante del problema, lógicamente en una persona que ya tiene esa tendencia, que ya tiene
esa predisposición a hacer la enfermedad. Claro, el estrés es tan culpable de muchas enfermedades, pero como usted dice, es el gatillante, ¿no? Si yo tengo diabetes, estoy estresada, me sube el azúcar. Si tengo presión, estoy estresada, me sube la presión. Me imagino que pasa también con esto, tengo o afloran más manchas en el vitiligo. Así es, y ahora que acabamos de salir de esta pandemia, ¿no? En la pandemia han sido incrementados muchísimo los casos de vitiligo, ¿no? Personas que por el encierro, por ese impacto psicológico que trajo la pandemia en todos, desarrollaron la enfermedad, ¿no? Hemos visto mucho incremento de los casos, sí. Ese componente psicosomático es algo que yo me he permitido ver en esta enfermedad, inclusive solucionó el problema tensional, mejoró inclusive con un tratamiento mucho estas lesiones, ¿no? Así es. Y tenemos una llamada de Tacna. Angélica nos está llamando. ¿Cómo estás, Angélica? Buenos días. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias por su orientación. Mire, le quería preguntar, yo tengo vitiligo en las manos y en las rodillas desde muy pequeña, pero quería saber si me puedo hacer un tatuaje. ¿Es peligroso o no es peligroso? También comentarle que mis abuelos también tenían vitiligo. ¿Es hereditario? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Que tenga buen día. Gracias, Angélica. Sí, con respecto a la segunda parte de la pregunta, si es hereditario, hay un componente genético hereditario. Se dice que de todas las personas que tienen vitiligo, más o menos una tercera parte, en una tercera parte vamos a encontrar que es positivo ese dato, que alguien en la familia tuvo vitiligo, ¿no? Con respecto a si se puede hacer tatuajes, muchas veces el tatuaje se utiliza también como una manera de enmascarar, ¿no? De camuflar una lesión de vitiligo, ¿no? Entonces, podría hacerlo si esa persona no ha hecho lo que nosotros conocemos como fenómeno de Kepner, ¿no? Que es reproducir en piel sana la enfermedad que padece el paciente tras un traumatismo. Hay personas que, por ejemplo, con vitiligo usan un cinturón, una correa muy ceñida, y en esa zona que está sometida a ese, digamos, microtrauma, aparece el vitiligo, ¿no? Entonces, si en el caso de la paciente no se da ese fenómeno de Kepner, sí podría hacerse un tatuaje. A propósito del tatuaje, sí. Ustedes que se hacen la especialidad, el uso de los colorantes que se usan para este fin, ¿tiene algún impacto en la piel de las personas? Siempre se le dice al paciente que evite usar un colorante rojo, porque el rojo no lo va a poder sacar nunca ya, ¿no? Entonces, si se tatúa de otros tonos, pues hay pacientes que después de un tiempo no quieren ya tener el tatuaje, lo podría retirar con un tratamiento, ¿no? Pero si se tatuó de rojo, eso ya es definitivo, ¿no? Doctora, ahora vamos a volver. Primero tenemos una pregunta de redes, pero yo quiero hacer una pregunta sobre qué tipos de vitiligo tenemos, porque estoy viendo que hay características o a veces hay personas que solamente lo tienen en el rostro o como la persona que nos ha llamado que tiene también en las rodillas. Entonces vamos a aclarar para saber diferenciarlas. Pero ahora vamos a leer una pregunta de redes. Y nos escriben de Facebook, Amparo de Moquegua. Hace 2 años me diagnosticaron artritis reumatoide e hipotiroidismo y empecé a tomar pastillas para el tratamiento de ambas enfermedades. Después de esto me empezaron a salir manchas blancas que se tornaron rosadas. ¿Puede ser vitiligo? Bueno, habría que hacer una evaluación de la paciente. Podría ser sí, porque el vitiligo muchas veces se acompaña de otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Y ella habla de que tiene artritis reumatoidea y hipotiroidismo, que también son enfermedades con un alto componente, ¿no? De autoinmunidad. Entonces sí podría ser, ¿no? Sí podría Claro, ser. siempre hay un factor desencadenante y hay un factor predisponente, ¿no? Y lo autoinmune es casi pues un factor predisponente y falta el factor desencadenante, que hace un momento usted mencionó, que yo creo que es muy importante, que es el factor emocional. Yo veo una vinculación siempre que gatilla la aparición de estas manchas al factor emocional, ¿no? O sea, hay un problema que investigar, y ustedes, imagino, dentro de la evaluación hacen una consulta, interconsulta a la parte psicológica, emocional de los pacientes. Sí, es muy interesante porque generalmente pacientes con vitiligo se les pregunta, ¿no? Si sufren de alguna situación de estrés, ¿no? Y muchas veces hay como antecedente la muerte de un familiar muy querido, ¿no? A veces el de ser despedidos del trabajo, ¿no? A veces el haber perdido en un negocio.
¿no? Cosas así muy impactantes, ¿no?, en la vida del paciente que gatillan la enfermedad. Y muchas veces también, como lo menciona la señora que llamó, el vitiligo se puede asociar a enfermedades autoinmunes como hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿no?, anemia perniciosa, enfermedades que tienen, digamos, un mismo origen, ¿no? Así es. Y tenemos otra consulta de redes, doctora Bobbio, que vamos a compartir con nosotros y con ustedes para ver cómo le podemos responder. Es de Instagram, Yolanda. Cuando tenía 6 años me dio vitiligo y quedé con manchas en el cuerpo. A los 11 años se detuvo y ya no aumentaba. Por el contrario, fue disminuyendo. Ahora tengo 30 años y he empezado a notar en mis codos manchas que no tenía. ¿El vitiligo puede volver o activarse? Sí, el vitiligo se puede activar en cualquier momento. Puede haber un silencio de 30, 40 años. O sea, este curso que está básicamente mostrándose de haber aparecido con manchitas, haber prácticamente desaparecido, volver otra vez, eso sí es posible. Es posible, lo vemos con cierta frecuencia, ¿no? Porque investigando, ¿no?, en los antecedentes, en el tiempo de enfermedad, cuándo le comenzó, la historia que refiere la persona es común, se puede dar, ¿no? Tuve esto, quedó. O sea, que hay pausa, claramente un factor de predisposición para que aparezca estas manchitas o esta despigmentación, que en realidad es lo que sucede en el cuerpo, ¿no? Ok, doctora, tenemos una llamada ahora de Barranco. Milagros, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, ¿qué tal? Mire, tengo un bebé de 6 meses y le ha comenzado a salir manchas blancas en su carita. Yo siempre cuando lo saco trato de cuidarle mucho su piel con bloqueadores y gorros grandes, ¿no?, para que no le dé el sol. Mi pregunta es, ¿cree usted que pueda ser vitiligo o desde qué edad, desde qué momento uno puede detectar que es vitiligo? Muchas gracias, Milagros. Doctora, ¿se puede confundir con alguna otra enfermedad? ¿Y qué características tiene estas manchas de vitiligo? Sí, en realidad sería un poco raro, un poco frecuente un vitiligo a la edad de 6 meses, pero podría darse. Hay que evaluar al paciente, ¿no? Yo más pensaría en una pitiriasis alba, en algo relacionado con el sol, porque el sol también puede producir leucodermias, o sea, hipopigmentaciones, ¿no? O incluso algunos hongos, la pitiriasis versicolor también puede producir manchas hipocrómicas, pero habría que evaluar al paciente. ¿Podría ser? Sí. No lo pensaría de primera intención, también. Y las características de vitiligo es que es como espejo, ¿no? Si tengo la misma mancha aquí, al otro lado también aparece tal cual. Así es. Y otra característica muy común es en áreas periorificiales de la cara. O sea, alrededor de los ojos, alrededor de la nariz, alrededor de la boca, de las orejas, de todos los orificios que tenemos en la cara. Y como dice usted, doctora, imágenes simétricas o en espejo. Sí. Doctora Bobbio, tenemos otra consulta de San Borja que nos está llamando Romina. Adelante, Romina, por favor. Muy buenos días, doctor. Gracias por tocar este tema que es muy importante. Mire, le comento, yo he sido diagnosticada con vitiligo hace ya como 15 años, tengo alrededor de 30, pero las manchas blancas que tengo en mi antebrazo me ocasionan cierto dolor y picazón. No sé manejarlo, pero a veces quisiera una observación de parte de usted. ¿Si esto es normal o qué puedo hacer en el camino? Gracias. Perdón, ella refiere a unas manchas blancas. Blancas, sí. Como que en los codos, ¿no? Sí. En los codos. Pero ella tiene vitiligo hace muchos años, dice. Sí. Entonces lo más probable es que sea parte de su misma enfermedad, ¿no? Doctora, ¿y qué tipos de tratamiento tenemos para el vitiligo? Ya, en cuanto a los tratamientos, vamos desde los tratamientos convencionales a tratamientos un poquito más sofisticados, quirúrgicos, ¿no? Para esto hay que evaluar el tiempo de enfermedad que tiene el paciente, la edad que tiene, la extensión de las lesiones y también es muy importante el impacto que tenga en la persona la enfermedad, porque hay personas que, bueno, por su carácter no le dan mayor importancia, son las menos, lógicamente, pero hay personas que sí viven muy afectadas por esto y entonces así no tengan muchas lesiones, pues el tratamiento tendrá que ser un poquito más agresivo, El ¿no? tratamiento va para las manchas, pero ¿hay alguna manera de poder prevenir que salgan otra vez? No, definitivamente no, porque la causa aún no está totalmente determinada, ¿no? Entonces, como la causa no se sabe con exactitud, tampoco hay un tratamiento 100% efectivo y los tratamientos para vitiligo generalmente son poco satisfactorios, ¿no? Entonces, lo que usamos de primera intención son tratamientos tópicos
con corticoides de mediana o de alta potencia, pero que hay que hacerlo con sumo cuidado porque esto podría tener efectos secundarios, ¿no? Asociado a eso podemos indicar inhibidores de la calcineurina, como son el tacrolimus, el pimecrolimus, que se pueden dar solos o asociados también con corticoides, ¿no? Yo quería también preguntarle complementariamente a eso, el factor determinante de los rayos solares, ¿no? O sea, porque la exposición al sol es algo que también se lo coloca como un efecto desencadenante del vitiligo. ¿Es eso cierto? Sí, sí. Lo hemos visto en pacientes que han tenido durante su niñez a veces quemaduras solares muy fuertes, por eso es que hablamos tanto de la fotoprotección, ¿no? Claro. Paciente que ha sufrido quemaduras con ampollas en algún momento de su vida, podrían desencadenarse allí las lesiones de psoriasis y también quemaduras químicas o, ¿no?, las quemaduras por fuego, ¿no?, podrían en esas lesiones agredidas de la piel desarrollarse con el tiempo vitiligo. Y tenemos otra pregunta de redes, doctora Bobby. Vamos a ver. Guillermo de Ica nos dice: a mi esposa le empezaron a salir manchas blancas en el brazo y las manos. Todo empezó cuando su mamá se enfermó y ella le dio anemia. ¿Cómo podemos descartar si es vitiligo lo que ella tiene? Bueno, examinándola, ¿no?, viéndola, siendo vista por un dermatólogo, pero lo que menciona el señor sí orienta mucho a vitiligo, ¿no? Porque, como les decía anteriormente, hay un factor estresante, ¿no?, de por medio, que es la enfermedad de su mamá, ¿no? A veces pacientes que cuidan a sus padres con enfermedades crónicas y que eso llega a producirles un agotamiento, ¿no?, un estrés psicológico, y luego que ella tiene anemia, ¿no? Entonces hay un tipo de anemia autoinmune, que son las anemias megaloblásticas, las anemias perniciosas, que pueden estar asociadas al vitiligo. Entonces muchas veces cuando hay esa comorbilidad, tratando la anemia, mejoramos también el vitiligo, ¿no?, porque el vitiligo va como asociado a esa enfermedad, ¿no? Es importante mencionarlo también, ir a la consulta de manera temprana, porque vamos a tener mejor resultado en los tratamientos, ¿no? Entonces, así es, doctora. Esa paciente tiene que ir a consulta dermatológica para descartar cuál es la lesión. ¿Es determinante el tiempo de ir pronto a la consulta o el pronóstico va más en función a la extensión de la lesión? A ambas cosas, doctor, sí. Ya. Porque hay vitiligos que son muy pequeñitos, en áreas muy localizadas. Eso yo creo que deben ser los de mejor pronóstico, ¿no? Sí, ahí hablamos de la clasificación, ¿no?, del vitiligo segmentario y el no segmentario. Podría ser un motivo, por ejemplo, para hablar de eso, ¿no? O sea, hay vitiligos que son muy chiquitos y hay unos que son muy grandes extensos, e inclusive completos, ¿no? O sea, donde hay una despigmentación significativa. Sí, que puede llegar más del 50, 80%. ¿No? O los pacientes que tienen estas manchas por años y recién van al dermatólogo a recibir un tratamiento, es como que el tratamiento no va muy bien, a diferencia del que recién le ha salido la mancha, tiene respuestas mucho mejor. O en los niños, creo yo también, que tienen vitiligo, tienen una mejor respuesta de pigmentación nuevamente. Sí, en general en los pacientes jóvenes siempre es mejor la respuesta, ¿no? Mejor en jóvenes que en mayores. Así es. Sí, ¿Hay algún tipo de cuidado, doctora, en esta mancha blanca? Sí. ¿Es más sensible esta piel que está despigmentada? Por supuesto que sí, doctora, porque como usted sabe, la melanina, que es lo que está ausente en estas manchas, nos protege, actúa como una sombrilla, ¿no?, nos protege contra el sol. Entonces, en los pacientes que tienen vitiligo, la primera recomendación es el uso del fotoprotector, que lo debemos usar todas las personas, pero el que tiene vitiligo en esas manchas acrómicas, sin color, blancas, sí o sí tiene que ponerse bloqueador solar, fotoprotector, porque de lo contrario va a producirse quemaduras, y quemaduras muy serias, ¿no? Sí. El vitiligo generalmente tiene un diagnóstico diferencial con algún tipo de patologías frecuentes, por ejemplo, micóticas, hongos. Sí, con micótica sería principalmente con la pitiriasis versicolor. Al inicio, cuando comienzan a aparecer máculas muy pequeñas en la cara, por ejemplo, o en el pecho, en áreas seborreicas, que es donde se presenta la pitiriasis versicolor, ¿no? También con la pitiriasis alba, que es algo muy frecuente, que lo vemos por efecto del sol en pacientes jóvenes y también asociado a atopía, alergia. Principalmente con eso, ¿no?
Muy bien, doctora. Doctora, ahora tenemos una pregunta de regla. Vamos a leer. Vanessa de Bellavista, de WhatsApp. Hace más de 10 años me apareció una mancha pequeña en el párpado. El especialista me indicó que era vitiligo por estrés. Me aplicaron nitrógeno congelado en la zona durante 3 sesiones y me recetaron una crema que debía mandar a preparar. ¿Es posible que después de tantos años vuelva a aparecer alguna mancha? Es muy parecida a una de las preguntas que hemos tenido. Podría ser posible, pero es mejor que ella no lo piense, ¿no? Si con el tratamiento de crioterapia, que es lo que menciona, le fue bien, desapareció, bueno, que trate de llevar una vida saludable, que combata mucho el estrés, ¿no? Pero que no esté pensando, ¿no? Sugestionándose con que esto me va a volver a aparecer, me va a volver, porque eso también tiene un efecto que podría ser contraproducente, ¿no? Entonces, es mejor que ella lleve su vida normal, ¿no? Como deben llevarlo todos los pacientes con vitiligo, su tratamiento y su vida normal, porque es una enfermedad que no limita para nada, ¿no? Y que no esté pensando que le va a volver, ¿no? Porque eso no le va a hacer bien a ella, ¿no? Lo importante siempre son los controles, ¿no? Claro. No olvidarlos, los desaparecer. controles y bueno, el autoexamen, si ya se ve una mancha, debe acudir al dermatólogo y contarle, ¿no? El problema que nos está explicando, ¿no? Doctora, he leído muchas preguntas de mujeres. ¿Es más común en mujeres que en hombres? Sí, se dice que es más frecuente en mujeres, o a veces yo pienso que de repente las mujeres, como somos un poquito más minuciosas, más observadoras, estamos más al tanto de lo que nos aparece en la piel, ¿no? Pero es más común en mujeres, sí. El uso de corticoides en las personas o algunas cremas antioncológicas podrían producir vitiligo, podrían condicionar también un efecto de desencadenar el vitiligo. Como desencadenante no, pero el corticoide en algunas personas podría producir una hipopigmentación si se abusa, ¿no? Si se llega a un dermocorticismo, ¿no? Podría despigmentar, pero es un arma muy importante que nosotros tenemos para manejar el vitiligo, pero de una manera adecuada, ¿no? Claro, eso es una cosa que yo quisiera puntualizar y compartir con todos nuestros televidentes, porque lamentablemente el corticoide se prescribe para muchas cosas en la piel, y hay una oferta que a veces la hace en la farmacia sin mayor control y uno puede comenzar a colocarse corticoides porque por ahí entra a internet, googlea y dice, bueno, hay que colocarse esa cremita, ¿no? Pero no sé si su efecto a largo plazo, como todos los medicamentos con este tipo de indicaciones, pueden ser con un efecto bifásico. Bueno por una parte, o si no están bien prescritos en dosificación, y el tipo de corticoides podría ser contraproducente. El corticoide siempre es un arma de doble filo, ¿no? Y la indicación es que lo que siempre les decimos a los alumnos, nosotros que formamos dermatólogos, ¿no? Que el corticoide se receta cuando se tiene ya un diagnóstico preciso, ¿no? Claro. Entonces, si sabemos que es vitiligo, bueno, podemos indicarlo, pero en el tiempo adecuado, por un periodo adecuado, que no debe exceder de 3 semanas en forma continua, que debe ser intercalado con otros fármacos, ¿no? Porque si se abusa del corticoide, los efectos van a ser peores, ¿no? Que la enfermedad se va a atrofiar la piel, van a aparecer telangiectasias. Eso es un gran mensaje para todos nuestros televidentes de no automedicarse, ¿no? Yo creo que el corticoide está al acceso y pareciera que fuera inofensivo, pero podría tener un efecto contraproducente, como lo dice la doctora Bobbio. Porque da muy buenos resultados al principio, sí, ¿no? El paciente se siente feliz y lo sigue utilizando y después tenemos consecuencias. Y también, adicionalmente a eso, tenemos toda una gama de corticoides, desde los de baja potencia y los de muy alta potencia. Y generalmente los que se automedican son los de más alta potencia, que son los que peores efectos tienen, ¿no? Y en la cara pueden producir pues atrofia de la piel y una serie de cosas. Excelentes consejos. Tenemos muchas inquietudes todavía pendientes hablando acerca del vitiligo y ya volvemos luego del corte con Cuerpo Médico. Estamos hablando acerca del vitiligo aquí en Cuerpo Médico y tenemos muchas inquietudes y llamadas telefónicas también. Vamos a atender a Renzo, que nos está llamando de San Martín. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días, Renzo. Buenos días, doctores. ¿Qué tal? Mi consulta es
Sobre un tema que tuve yo hace muchos años. Me salió en el párpado una mancha blanca y me dijeron que era vitiligo, ¿no? Pero que era a causa del estrés. Entonces comencé el tratamiento para borrar la mancha. En la actualidad no tengo ninguna ya, no tengo nada, pero ¿podría salirme de nuevo? Sería mi consulta. Ok, Renzo, muchas gracias por tu consulta, doctora Bobbio. Sí, definitivamente el párpado es una zona de predilección para la afectación del vitiligo, ¿no? Entonces, como él dice, lo más probable es que haya sido vitiligo. Ahora, lo bueno de esto es que la cara es un área donde el vitiligo responde muy bien, ¿no? Entonces, si bien es lo que está más expuesto, el vitiligo de la cara tiene muy buen pronóstico. Entonces, ¿Hay lugares donde el pronóstico es más malito? Sí, sí. Las manos, ¿no? Las zonas sacrales, los dedos de las manos, los dedos de los pies. Es muy difícil de repigmentar. O sea, la cara es en todo caso muy visible, podría tener mayor impacto, pero también tiene mejor pronóstico. Así es, doctor. Tiene mucho mejor pronóstico y lo que describe el joven que ha llamado es así, ¿no? Le apareció una mancha, le desaparece, puede volver a aparecer, sí, pero te vuelvo a decir, no pienses en eso. Solamente usa tu fotoprotector, lleva una vida saludable y si en algún momento notas la aparición de una mancha, pues acude al dermatólogo y le cuentas el antecedente que has tenido. Claro, que no se estrese, que no vuelva ansioso, pero sí tiene que ir a sus controles regular y que los tratamientos, como usted dice, en rostro son muy favorables. ¿Cómo lo encaminamos al paciente? ¿Qué le ofrecemos como alternativas de solución que de pronto hagan que él se sienta satisfecho? Sí, lo primero es que, como usted dice, doctor, que el paciente acuda a un especialista, en este caso a un dermatólogo, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, si no son dermatólogos, no traten vitiligo, porque van a equivocarse, ¿no? Entonces, tenemos tratamientos convencionales, tratamientos tópicos, algo hemos hablado, corticoides, inhibidores de la calcineurina, como son el tacrolimus, el pimecrolimus. Tenemos también tratamientos sistémicos, ¿no? Se habla de inmunomoduladores, usamos nosotros mucho el sulfato de zinc como un inmunomodulador. Los inmunomoduladores funcionan, ¿no? Sí, hay estudios, no tienen una evidencia, digamos, tan importante, pero en el vitiligo se hacen muchos estudios, ¿no? Con diferentes resultados, pero la idea pues es ofrecerle al paciente alternativas que puedan estimular la producción de la melanina, que está a veces totalmente alterada, ¿no? Y que no sean dañinos, ¿no? Que el efecto sea muy beneficioso. Entonces, por ejemplo, ¿la fototerapia entra aquí a taller? La fototerapia también entra como parte de procedimientos dermatológicos, ¿no? Fototerapia, y generalmente se combinan algo tópico, por ejemplo, un tacrolimus con fototerapia, ¿no? La fototerapia son sesiones que se realizan 2 o 3 veces por semana, ¿no? Con el UVB de banda angosta. Entonces se coloca al paciente en una cabina de fototerapia y se va viendo pues los resultados. Hay algunos que responden muy, muy favorablemente, pero siempre va a quedar un pequeño grupo de pacientes que no van a responder tanto, entonces vamos a ofrecer otra alternativa de tratamiento. No hay un tratamiento único, tiene que haber una cosa más personalizada. Uno responde mejor a unos enfoques de tratamiento que a otros, y ahí tiene que hacer un seguimiento muy personal. Entonces ya sabemos que cada paciente necesita un tratamiento individualizado. Pero no hay un antibiótico para todos, como que dices. No, eso es personalizado. Muy bien, doctora. Ahora tenemos una llamada de Chosica. Clementina, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, doctores. Soy la señora Clementina Victoria Calistro Vázquez, edad 70 años. Mi pregunta es, mira, yo tengo unas manchitas blancas en el brazo, de las manos y en las piernas. No sé, pero no me duele, no tengo ni escozor, ¿no? No sé cuál sería el tratamiento o qué diagnóstico me daría, ¿no? Y aparte también tengo unos puntitos, como una mancha rojita. Eso es mi pregunta. Muchas gracias, señora Clementina. Ahora la vamos a orientar en cuanto a su consulta.
Sí, bueno, habría que evaluarla, podría ser un vitiligo, sí, pero más pienso yo en una leucodermia actínica gutata, que aparece generalmente en las personas sobre los 45 años, ¿no? En las piernas, en el dorso de los brazos, piernas, como unas máculas muy pequeñas, ¿no? Que muchas veces los pacientes angustiados acuden pensando que es un vitiligo y no, es un problema ya como degenerativo de la piel a través del tiempo por el efecto que el sol causó durante toda su vida, que es acumulativo. Entonces aparecen unas pequeñas máculas hipopigmentadas, ¿no? Que se llaman así, leucodermia actínica gutata, porque son como gotitas. Estas lesiones dermatológicas son muy visuales, ¿no? Y volvemos a repetir que siempre es importante ir a consulta. Yo quiero aprovechar la consulta que tenemos aquí a la doctora Bobbio. En el vitiligo de los genitales, que normalmente es una zona no expuesta, que la gente no lo ventila mucho, pero muchos lo tienen. ¿Cuál es la línea prioritaria de tratamiento en esos casos? ¿Cómo enfocan el tratamiento? Sí, aquí algo bien importante porque uno pensaría como médico que un paciente con vitiligo en un área oculta no va a tener mayor repercusión, pero es increíble la repercusión que puede tener el vitiligo en esa zona. Lo verá también el doctor en su especialidad. Claro, ¿no? Y hay diagnóstico diferencial con líquen plano, con escleroso, con cierto tipo de micosis, ¿no? De hongos en esa área. Sí. Y que a veces el paciente se confunde o no sabe lo que tiene. Pero cuando aterrizamos en vitiligo, yo sí siento que en ellos hay una aflicción por tenerlo y a veces una correcta orientación es importante. Cuando diagnosticamos ya un vitiligo localizado en genitales, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, antes de que existiera el tacrolimus, ¿no? Se decía, vitiligo en genitales no se da tratamiento, lo cual era pues, muy desconsolador para el paciente, ¿no? Ahora el tratamiento principalmente es con tacrolimus, ¿no? Una crema que se aplica mañana y noche, ¿no? Pero la verdad también es que es poco satisfactorio el tratamiento en genitales. ¿Se hace fototerapia ahí? Tiene sus indicaciones muy precisas, ¿no? A veces es mejor en esa área, no. ¿Los solarenos se siguen usando en general? Poco, pero sí se siguen usando, ¿no? Sí, unidos a la fototerapia, ¿no? Entonces ya sabemos que las áreas un poco más difíciles de tratar son las manos, los dedos de las manos, pies, genitales, y la que mejor resultado tiene vendría a ser el rostro. Y algo que quería mencionarles, doctores, es que dependiendo cómo vemos nosotros al paciente, el impacto que la enfermedad tiene en su calidad de vida, siempre es importante el acompañamiento psicológico, ¿no? Eso es importante. Sí. Y el soporte emocional, ¿no? Y a la familia, a la pareja, al esposo, a la esposa, ¿no? Para una mayor comprensión y para que el paciente pues no sienta tanto el impacto de la dejar de estigmatizar a este problema como un problema complicado, al contrario, esperanzador y que realmente se puede convivir, porque en realidad es posible brindarle plena calidad de vida a los pacientes con vitiligo. Enseñar a los televidentes. Felizmente ahora ya esto lo estamos como que normalizando. Tenemos modelos, personales políticos, que ayuda mucho a estas personas y también a las que no lo padecen a decir, bueno, esta es una enfermedad que no atenta contra mi vida, sí tiene alguna repercusión psicológica que se hace en los pacientes que lo padecen, pero que también tiene un tratamiento. Así es, doctor. Bueno, tenemos muchas cosas todavía en el tintero, pero ya volvemos después del corte hablando en la parte final del vitiligo aquí en Cuerpo Médico. Así es. Sí, generalmente debe ser un tratamiento integral, ¿no? Que va desde evaluar, a ir sobre tratar la parte afectiva de la paciente, la parte emocional, ¿no? Con la ayuda de un psicólogo, a veces es necesario hasta un psiquiatra, y luego terapias combinadas, que pueden ser terapias tópicas. También hay ahora unos productos que ya están siendo aprobados por la FDA, los inhibidores de las JAK quinasas, ¿no? El tofacitinib, que el inconveniente tal vez sea el costo de estos productos, pero que ya se usan en otras latitudes con resultados muy buenos, ¿no? ¿El láser se usa? Sí, el láser de Exímeros también es un láser que se usa mucho.
Tal vez el mensaje debe ser que siempre estos láseres, estos tratamientos deben ser manejados por el especialista, ¿no? Es importante decirlo porque vemos mucha comercialización y dices el láser para todos y ya sabemos que cada tratamiento es para cada paciente y lo vemos combinando. Entonces me imagino que debe tener algunas características este tipo de láser. Así es, sí, es un láser especial, ¿no? Hay toda una gama de láseres y el láser es el que se llama el láser de Exímeros, ¿no? Que debe ser, que puede ser utilizado con buenos resultados en pacientes con vitiligo, ¿no? Como la fototerapia también, ¿no? La fototerapia es un tipo de luz especial, no es una luz cualquiera, ¿no? Yo insisto en eso porque, tocando la insinuación de la doctora, que es súper importante, no se ofrece pues por internet, se ofrece por periódico, por cualquier publicidad. Entonces uno pareciera que está cubriendo la expectativa de fototerapia y no lo es. Es una lámpara especial para este fin. Que tiene determinada longitud de onda, ¿no? Se habla de la de banda angosta, que debe ser más o menos 311 nanómetros, ¿no? La longitud de onda. ¿Y se hace regularmente? ¿Como cuántas sesiones? Y se hace regularmente 2, 3 veces por semana. Se utiliza por 4 meses, más o menos. Vamos avanzando en la medida que vamos viendo una buena respuesta, ¿no? Claro, si vamos viendo una buena respuesta, continuamos. Pero si después de 4 meses no vemos mayor respuesta, entonces siempre hay otras opciones, ¿no? Otras alternativas que ofrecerle al paciente, ¿no? Ahí entra lo personal, ¿no? Porque efectivamente hay pacientes que responden muy bien a esta estrategia, otros que responden muy bien, por ejemplo, al láser, otros pues a distintos medicamentos que tenemos dentro del arsenal para trabajar este tema del vitiligo. Lo importante es no desalentarse, todo lo contrario, que hay una cuota de esperanza si usted acude a un profesional calificado. Yo quiero insistir en eso porque acá lamentablemente el hecho de la tentación de ir a la farmacia cuando de pronto algo aparece es siempre un problema, ¿no? Sí, hay un camino muy alentador en cuanto al vitiligo, ¿no? Siempre siguen saliendo nuevas terapias, nuevos tratamientos, se sigue investigando, ¿no? Entonces, como vemos en la historia de la medicina, que cosas que antes no tenían un tratamiento, después se encuentra el tratamiento adecuado con el avance de la ciencia y eso es el mensaje que debemos, ¿no?, dar a los pacientes, que no se desesperancen, que tengan siempre, que luchen siempre por que esto puede tener una mejoría y una solución, ¿no? No, aquí hay que dar un mensaje que no atenta con nuestra vida, no es contagioso y si vamos al dermatólogo con tiempo tenemos unos resultados mejores. Confianza en soluciones. Muchas gracias, doctor Oboyo, por su presencia aquí en Cuerpo Médico. Ha sido muy eleccionador para todos nuestros televidentes y le agradecemos realmente por su gentileza de estar con nosotros departiendo sus experiencias. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía y los animamos a continuar con la programación de Perú y nos vemos, y porque el programa SET ha terminado. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Bye, bye. chao. Cuídense.